título, ¿no? El título es muy superior a la columna. Es lo que decía Borges de Eduardo Mallea, por ejemplo, que tituló muy bien sus libros, recuerdo alguno, Historia de una pena argentina, La Bahía del Silencio, pero Borges decía que arruinaba ese buen título añadiéndole luego un libro. Pues bien, acá es exactamente lo mismo. El título de la columna es muy superior al contenido. ¿Quiénes son los jinetes del existencialismo, los jinetes criollos del existencialismo? El legado de Jean-Paul Sartre en Argentina. El tema es bien interesante, más allá de eso. El tópico es de lo más interesante por varias razones. Primero, porque Sartre no es un filósofo a nivel mundial que hoy sea muy leído o muy considerado, lo cual establece una primera paradoja, ya que Sartre fue, hasta que falleció en 1980, Sartre nació en 1905 en París, un parisino acérrimo, de pura cepa, fue el filósofo más famoso que ha existido nunca, en vida, digamos. Nadie disfrutó de una difusión de su pensamiento y de su figura tan ampliamente distribuida a lo largo y ancho del mundo como disfrutó o padeció, vaya uno a saber, o un poco de ambas cosas, Jean-Paul Sartre. El Sartre de la década del 50 y de la 60 es un Sartre mundial, es un filósofo y un escritor, porque destacó en ambas disciplinas, probablemente una de las plumas más importantes que se ha dado desde el punto de vista estilístico y de contenido desde la filosofía como un aporte hacia el universal de la literatura. En Argentina Sartre tuvo una recepción inmediata, ya desde el año 38, cuando Sartre publica La náusea, novela que está dentro de las grandes novelas del siglo pasado, indudablemente. Tuvo enseguida una excelente recepción en Argentina. En principio, no hay una gran historiografía, la recepción de Sartre en Argentina, es muy difícil, hay que irla armando de a pedacitos, y por supuesto no nos ocuparemos de ello, pero simplemente dejamos sentado esto. Pero fue la revista Sur, en esta primera instancia de la década del 30, de un joven Sartre, 33 años nada más, cuando publica La náusea, y despierta ya un gran interés internacional, y Sur lo toma hasta que Sartre, ya entrando la década del 40, se enrola momentánea y circunstancialmente en el Partido Comunista, y ahí ya Sur se despega de la figura de Sartre, lo deja de traducir y publicar, pero ya estamos hablando de una figura internacional. Lo toma Editorial Losada, que de hecho si ustedes hoy van a buscar las obras de Sartre en Argentina y en español, siguen estando disponibles en Losada. Francisco Romero, que era un destacado profesor de filosofía y dirigía la colección de filosofía de Losada, se hace cargo de traducir, más que de traducir, de publicar. Por ejemplo, algunos de los primeros textos que circularon en español fueron traducciones de Aurora Bernardes, quien fuera en un momento importante de la vida de Julio Cortázar, y además un excelente intelectual por derecho propio. Aurora Bernardes traduce a Sartre para Losada en la década del 40, textos emblemáticos como ¿Qué es la literatura?, un texto fundamental que es un poco davidiana, lo que les da las coordenadas a estos jinetes criollos para ya en la década del 50 definir lo que se ha popularizado en ese momento, insisto, a nivel mundial, como la literatura comprometida. Este es el tópico sartreano, hay otros grandes tópicos sartreanos, pero la libertad, iba a decir, está bien, porque en definitiva la libertad es otro de los grandes temas de Jean-Paul Sartre. Sí, así es. Pero para Sartre justamente la libertad es el compromiso. Esta es una cuestión que a mucha gente le puede resultar paradojal, pero Sartre dice precisamente la libertad es el compromiso y la desaparición del compromiso implica la desaparición de la libertad. O sea, no hay otra forma de ser libre que comprometiéndose. Esto lo pueden encontrar en una entrevista que ya aprovecho para recomendar, una entrevista extensa que dura 1 hora, con bastante buena calidad. Tantas entrevistas a Sartre que tengan buena calidad, y ni hay tantas entrevistas a Sartre. Las habrá en el archivo, pero no disponibles en internet, que le hizo Radio Canadá. Ustedes ponen en YouTube Sartre
entre Radio Canadá, que aquí fue parte de un ciclo buenísimo, como Sí, tantos otros ciclos del canal Encuentro, eso. de un ciclo de grandes entrevistas a pensadores del siglo XX, y ahí está esta misma entrevista a Jean-Paul Sartre, así que la pueden encontrar por Encuentro Sartre, o si no, Radio Canadá Jean-Paul Sartre, y ahí Sartre habla largamente de muchas cuestiones, y ahí es donde está esta fórmula de la relación entre la libertad y el compromiso, que uno desde un enfoque liberal diría que es todo lo contrario, ¿no? Aunque vamos viendo que a los liberales cada vez se les complica más definir en términos positivos qué es la libertad, ¿no? Claro. Porque por dónde pasaría esta libertad. Para Sartre la libertad pasa por el compromiso. Y este compromiso se expresa mucho, se puede expresar en la filosofía, por supuesto en la militancia, pero se expresa en la literatura, y esto dividió aguas, fue un parteaguas. Aquel momento digo, la década del 50, la década del 60, para los escritores latinoamericanos también, de decir, bueno, que yo me enrolo dentro de la literatura comprometida, y eso implica y bueno, que por ejemplo mi ficción va a estar conectada, alguno puede estar desconectada de la realidad social, histórica de mi país y de mi momento. Pero adeptos y enemigos. Muchos decían que esta literatura comprometida devaluaba la calidad del producto estético, y otros decían que no, que justamente si tenía algún valor estético una obra era en la medida en que daba cuenta de su realidad, de su medio. Y fue una gran discusión, porque claramente nunca fue era a favor de la literatura comprometida, le parecía algo desdeñable. A ver, volvemos a lo mismo, porque pareciera que estoy diciendo que la literatura comprometida es hacer panfletos. No, la No, literatura no. comprometida es hacer gran literatura, como la que hacía Sartre en La náusea, y que al mismo tiempo esa gran literatura pasa precisamente por la condición existencial. Pero esa condición existencial para Sartre no está en el ámbito de ideas platónicas, sino que esa condición existencial está encarnada. Lo que Sartre llamaba situación, en francés lo que se llama situación. Y lo que aquí los jinetes criollos, ya para entrar en el grupo de intelectuales que me interesa, llamaron contorno. Es el Bien. contorno, ¿no? Otros dirían la periferia respecto del centro. Bueno, es el contorno. Nos tenemos que hacer cargo del contorno. Eso es hacerse cargo de la situación, eso es hacerse cargo de los condicionamientos existenciales del pensamiento. Y eso es la Sí, sí. libertad, eso es el compromiso, es todo junto, de una manera, por supuesto, mucho más orgánica que lo que yo puedo explicar aquí, pero va todo por ese lado. Y digo contorno y digo la publicación de 1953, que fue muy importante porque Argentina tenía una gran lista de dimensión continental como sur, pero no tenía rival en el ámbito de las publicaciones. Y ustedes que hablaban de los jóvenes recién, y hablaban con un joven recién, bueno, fueron los jóvenes del año, los que eran jóvenes en el año 53, como David Viñas, Ajá. como Ismael Viñas, su hermano, Noé Chitric, Juan José Sebrelli, León Rosichner, tal vez un poquito más de lado, porque como en toda vanguardia es difícil precisar quiénes la integraron de pleno derecho, quiénes fueron colaboradores, quiénes fueron más bien satélites, pero grandes nombres. Yo rescato sobre todo el de David Viñas, el de León Rosichner, el de Oscar Mazota, que fue un gran intelectual, fue un gran difusor de Sartre y un gran difusor de Jacques Lacan, muerto tempranamente en la década del 60, Oscar Mazota. O sea, un grupo bien interesante, que era un grupo de izquierda, pero que no quería saber nada con el Partido Comunista Argentino. Entonces, y no quería saber nada con el peronismo, aunque no eran antiperonistas. La situación ideológica del grupo Contorno siempre fue bien interesante. Muchos venían de la clase media radical, estudiantes universitarios, que, insisto, no eran antiperonistas, pero tampoco eran peronistas. Y no querían que su militancia de izquierda fuera inscrita dentro de la organicidad que proponía y propugnaba el Partido Comunista Argentino. Sartre también ha roto con el Partido Comunista francés, o el Sí. Partido Comunista francés había roto con Sartre. Entonces, ya el Sartre de la década del 50 es un
mundializado, va a visitar Cuba después de la revolución, unos grandes momentos. Seguramente en otras columnas más adelante nos ocuparemos de algunos momentos sartreanos, Sartre en Cuba, Sartre y la acción de Argelia, Sartre y el 68. Hay muchísimas postas Sí, los países no para hablar alineados. de Jean-Paul Sartre. Y, sí, No, te decía sí, David. Sartre y los países no alineados, ¿no? Digamos, también tuvo ahí una cosa que ver Claro. con los países no alineados, digamos que por aquella época hablar de los países no alineados no era cosa menor, digamos, no era no ponerse ni en un bloque ni en el otro, ¿no? Digamos. Pero continúa. No, muchísimas cuestiones, sus acercamientos y alejamientos respecto de la Unión Soviética, pues de Stalin por un lado y después de Stalin también. O sea, Sartre no es fácil de asir. No podemos decir Sartre está acá, porque eso es todo y está acá como lo encontramos en el año 53 por caso, lo vamos a encontrar en el resto de su vida. No necesariamente. Digamos, el Sartre del año 43, que publica un ensayo intensamente filosófico como El ser y la nada, eh, eh, ser un mojón en la historia del contemporáneo, no es el Sartre necesariamente de la náusea, no es el Sartre de la crítica de la razón dialéctica, no es el Sartre de las palabras, en fin, podemos seguir, la bibliografía sartreana es amplísima, alguna se recuesta más sobre un costado filosófico, otra más sobre el costado literario, pero filosofía y teatro, hay muchísimo teatro escrito por Jean-Paul Sartre, que hoy tampoco se representa, David y Ana. No, Y en un momento era un teatro sumamente representado. Es el Sartre que también escribe el prólogo al libro de Franz Fanon, Los Condenados de la Tierra, que es un libro excelente. fundamental para todo el pensamiento anticolonialista en América Latina y en el mundo. El libro de Fanon fue importantísimo. También yo todo esto lo digo con cierta nostalgia de lo no vivido, que es un género importante. Uno Sí, tiene a veces nostalgia incluso de lo que no ha vivido. De ese tiempo, que seguramente no es tan prístino como uno se lo imagina, pero que es un tiempo de gente valiente, de gente prometida, en la acción y en la pluma, en el pensamiento y en la praxis, y que tomaba la palabra con una finalidad que excedía el mero oportunismo, que luego, usted ya lo sabe, ¿no? Yo creo que el mejor que encarna este legado argentino, del que también nos ocuparemos en una, es David Viñas, o fue David Viñas. Y también José Pablo Feynman, con las diferencias que caben entre ambos personajes. Pero yo creo que David Viñas y José Pablo Feynman fueron los que estuvieron a la altura no solo del legado intelectual, sino del legado moral de claro, Jean-Paul Sartre, ya que claro. Sartre no, no niega ni reniega de que justamente lo que él propone no es solo una filosofía, no es solo un estilo literario, sino que es una moral que tiene unas consecuencias políticas bien claras, que es una moral antiburguesa, que uno piensa que es solamente la moral burguesa. Bueno, mayormente es así. La moral moralina y moralista es burguesa. Ahora, hay lugar para una ética, si no queremos usar la palabra moral, sino una palabra más amplia, hay una ética del compromiso, hay una ética sartreana, que es una ética humanista, uno de los textos más famosos y más accesibles, si la gente que nos escucha quiere decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Ha nombrado muchos textos. Bueno, la literatura es la literatura, se está dentro del campo de la ficción, pero es una ficción que continuamente interpela, puede leerse la náusea, por ejemplo, algunas de las obras de teatro de Sartre, pero yo creo que el texto más accesible desde el punto de vista filosófico es El existencialismo es un humanismo, que también es un texto que se tradujo prontamente al español y que en Argentina ya circula desde fines de la década del 40. El existencialismo es un humanismo, es una conferencia de Jean-Paul Sartre, pero Sartre da las coordenadas y aclara algunas confusiones, porque el existencialismo siempre fue presentado muchas veces de manera confusa, cuando no tergiversada, cuáles son las diferencias entre el existencialismo de Sartre y el de, por ejemplo, Martin Heidegger, si es que cabe Claro. hablar
del existencialismo de Heidegger. Bueno, todo eso lo aclara el propio Sartre en ese texto que está disponible en internet. Ponen el existencialismo es un humanismo, realmente se lee muy bien. Y por ahí, para ir finalizando, David, alguna curiosidad. Insisto, no queda ni por asomo redondeada la herencia de Sartre en Argentina, que insisto, es muy compleja, que hablar de Viñas, hablar de Feynman. No de Sebrelli hoy, porque Sebrelli hace rato que se inscribe dentro de la derecha, y yo que cuando alguien se inscribe ya deja de ser sartreano, no hay sartreanos de derecha. No sería posible. Uno puede ser lo que quiera, ¿no? Pero digamos, supuestamente Tomás Abraham hoy sería un sartreano. Si yo tuviera que nombrar, te me apura, algún sartreano vivo, tendría que decir Tomás Abraham. Pero yo creo que Tomás Abraham está muy, muy vinculado a un pensamiento de centro-derecha, y no me alcanza justamente para decir que Tomás Abraham hoy es sartreano. Pero por ahí podemos abrir una pregunta más general, es si hay sartreanos, o si las condiciones de posibilidad de los sartreanos se agotaron con la muerte de Sartre, o incluso un poco antes, y fue relevado por otros pensadores como Foucault, por ejemplo, porque si hacemos, que algún día haremos la columna el mayo del 68, Sartre ya está un poco desfasado intelectualmente para el mayo del 68 en Francia, y aparecen otros nombres. Aparece el nombre de Michel Foucault, aparece el nombre de Félix Guattari, aparece el nombre de Gilles Deleuze, que van a ser un poco los pensadores que nos llegan a hoy, o que son un poco los pensadores que, mediante su querido Giorgio Agamben, por ejemplo, han codificado el pensamiento de los últimos 30 o 40 años, y no así ya Jean-Paul Sartre. Por eso digo que Sartre disfrutó o padeció una fama mundial, pero también de alguna manera su influencia, que fue superlativa, esa misma influencia no se ha mantenido ni por asomo luego que Sartre era. Y esto es llamativo. Sí. Entonces, habría que analizarlo largamente, pero lo dejo sentado. Quería finalizar con algo que fue muy significativo en este momento de la década del 40 en Argentina, que fue el Congreso de Filosofía que organizó el peronismo en el año 49, el Mendoza. Congreso donde se lo invitó a Martin Heidegger y no hacía Jean-Paul Sartre. Por eso digo que después, quienes lean El existencialismo es un humano, verán ahí también la propia distancia que Sartre toma de Heidegger. Y bueno, y Heidegger no asistió a este congreso que se hizo en Mendoza, un congreso internacional de grandes nombres, vinieron muchísimos pensadores internacionales, porque Heidegger estaba bajo sospecha de nazi. Y entonces en ese momento todavía se estaba viviendo la desnazificación en Alemania, y Heidegger prefería no mantener un bajo perfil. Envió documentos, pero no se hizo presente en Mendoza, pero a Sartre directamente no se lo consideró invitarlo, a pesar de que Sartre ya en el año 49 era una celebridad prácticamente mundial. En la década del 50 explota su popularidad, pero ya en el año 49 todo el mundo sabía que era un brillante filósofo, pero no se lo invita porque la Iglesia Católica ya había incluido todos los libros de Sartre en el índice de libros prohibidos, y en ese momento el peronismo no tenía ningún interés en pelearse con la Iglesia Católica, todo lo contrario. Buena parte de los pensadores vernáculos que asistieron a ese congreso están vinculados con el pensamiento social de la Iglesia, y por lo tanto con las encíclicas papales, desde León XIII, Rerum Novarum, eso que había creado una corriente de pensamiento social y político en la que el peronismo también había abrevado, por lo cual este peronismo incipiente no estaba para andar peleándose con nadie, todo lo contrario, necesitaba fortalecerse, y entonces Sartre que era un ateo, porque esta filosofía existencialista, la de Sartre al menos, no necesariamente toda filosofía existencialista, y esto lo aclara el propio Sartre en El existencialismo es un humanismo, pero la de él es una filosofía atea, por lo cual invitar a un ateo comunista, por más de que no estuviese orgánicamente involucrado con el Partido Comunista Francés, pero de la izquierda antiburgués, no era
no era algo muy tentador para el peronismo, y de hecho cuando Perón, esto es una nota de color, pero cuando Perón toma la palabra largamente, usted lo sabe, y la audiencia también, en un texto que luego se conoció como la comunidad organizada, lo que nosotros leemos comunidad organizada es la intervención de Perón en ese congreso, dice Perón, toma la palabra y dice, lo cito, hoy, dice Perón, cuando la angustia de Heidegger ha sido llevada al extremo de fundar la teoría sobre la náusea, y ahí obviamente refiere al texto de Sartre, y se ha llegado a situar al hombre en actitud de defenderse de la cosa, puede hacerse de ello polémica sí, pero es conveniente repetir que no han sido teorías fundadas en sus gestiones, sino en un parcial relajamiento biológico. Tome nota. ¿No? Dice Perón, de Sartre, de Heidegger. Y acá viene lo más interesante, continúa el general. Una frase que yo creo que vale para este momento también. Tome nota. Del desastre brota el héroe, pero brota también la desesperación. Cuando se han perdido dos cosas, la finalidad y la norma. Ajá. Lo que produce la náusea es el desencanto. Lo que produce la náusea es el desencanto. Y lo que puede devolver al hombre la actitud combativa es la fe en su misión. Exacto. En lo individual, en lo familiar y en lo colectivo. Fin de la cita de Perón. Sí. Entonces es interesante también, ¿no? Cómo Sartre, cómo encajar a Sartre dentro de los jinetes criollos del existencialismo. Bueno, evidentemente con este primer peronismo filo cristiano no cuaja muy bien. Tenía que venir la nueva izquierda, así la llamaba Oscar Terán, este grupo de contorno, a Viñas, a Gitric, a Rosichner, a Sebrelli, tenía que venir la nueva izquierda, otros lo llaman los parricidas, Beatriz Sarlo los llamó los denuncialistas, tenía que venir este grupo de la nueva izquierda para decir, bueno, nosotros sí no tenemos problema con el ateísmo de Sartre, no tenemos problema con la antiburguesía de Sartre, venga Sartre para acá, y un poco eso ha codificado el pensamiento del grupo Contorno, que editó una revista en la década del 50, que después se volvió un faro para el pensamiento de la literatura prometida en Argentina, y cierro simplemente con una frase del propio Sartre respecto de lo que es parcialmente, de lo que significa la literatura comprometida. Dice Sartre, el universo del escritor se revelará en su profundidad únicamente con el examen, la admiración y la indignación del lector. Es decir, que el compromiso no solamente pertenece a la esfera individual del escritor que se compromete, sino que también hay una co-creación del compromiso por parte de quien lee a este escritor comprometido. El compromiso se completa con el lector, porque tiene que producir algo en el lector. Si no, se interrumpe de alguna manera la cadena de la palabra a la acción. Bueno, no es solamente que el escritor es un iluminado, un esclarecido que decide comprometerse, sino que ese compromiso se completa en la medida en que el lector o admira o se indigna o lo que fuera, o critica, pero produce algo ese texto. Si el texto no produce nada en el plano de la acción, no solamente en el cognitivo y en el de la emoción, el texto no es de literatura comprometida. Por eso, mi querido David Viñas decía, si usted me apura, Walsh es más que Borges. ¿Qué quiere decir eso? Que lo esclareceremos otro día. Que, bueno, los textos de Walsh, por ejemplo, Operación Masacre, actúa en la realidad, logra que un proceso que se autodenominaba Revolución Libertadora pase a llamarse Revolución Fusiladora. Bueno, entonces es un texto que actúa, que produce un cambio en el contorno de la realidad. Y supuestamente para Viñas, los textos libres de la imaginación libre, que sería todo lo opuesto a la literatura comprometida, la imaginación libre burguesa de Jorge Luis Borges, justamente no actúa. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con este blanco o negro, pero lo expongo así, un poco didácticamente, para que se entienda. Sí, sí. No, y te iba a agregar que, digamos, que vos decías
lo digo con cierta nostalgia, digamos, o de cierta nostalgia de cierta época o de haberla vivido, digamos. Pero era, digamos, una época, digamos, que creyó, digamos, y fundamentaba la idea de que la literatura y el pensamiento tenía, digamos, una importancia, digamos, o sea, si había un compromiso con la realidad es porque el pensamiento era importante, digamos, para poder accionar sobre esa realidad, o sea, permitía que esa realidad cambie, digamos, y, digamos, había esta idea de que entre realidad y pensamiento había un ida y vuelta donde una cosa modificaba a la otra, y si bien podía existir, de acuerdo a la postura donde uno se pare, primacía de una cosa o de la otra, digamos, había una creencia de que, una creencia no, una confirmación, digamos, de que el pensamiento tenía un valor muy importante para la sociedad. Digamos, eso que, digamos, también en cierto grado se fue perdiendo, digamos, y, digamos, pero lo creía también el propio Perón, digamos, si no nos queremos ir a una década como los 60, los 70, digamos, podemos ir a la época de 1949, vos traías el Congreso de Filosofía, digamos, ¿por qué se hace un Congreso de Filosofía? Y porque algo había, digamos, uno lee la comunidad organizada, digamos, independientemente de si perteneces a la mirada, digamos, política del peronismo o no, digamos, vos ves, digamos, que hay cierta intención, digamos, de que cierta mirada de que el hombre, dice ahí la comunidad organizada, digamos, el hombre necesita también una verdad, ¿no? Digamos, para poder. ¿Y esa verdad cuál es? Y esa verdad a veces, digamos, es la convicción de que lo que se está haciendo sirve para algo, digamos, de que el pensamiento y pensar, tenés algunos valores, algunas ideas te pueden llevar hacia algún lado. Y te quería agregar yo que también tenía identificado ese fragmento que vos trajiste, que te agradezco un montón, digamos, siempre estuvo una discusión de que tal vez no fue bien entendida la metáfora de la náusea, ¿no?, por el peronismo y por los que colaboraron en conformar ese documento que Perón leyó, digamos, y que luego se convirtió en el libro de la comunidad organizada, que no sé si vos, imagino que sí ya conocías, pero se dice que hasta el capítulo 7 la escritura no le corresponde al propio Perón, sino que le corresponde a otros, particularmente a un asesor de Perón que se versaba bastante en filosofía y bueno, se le encargó, digamos, alguna redacción, ¿no? Bueno, eso es interesantísimo y no nos alcanza la radio. Tendríamos que hacer un encuentro presencial en Chacabuco. Yo lo intenté alguna vez en alguna unidad básica sin mucho éxito, que es esclarecer, digo sin mucho éxito porque tal vez no es lo que necesita una unidad básica, esclarecer qué hay de Perón en ese texto. Se ha hecho una frondosa investigación a lo largo del tiempo. Sí. ¿Cuáles son las palabras propias de Perón que le pertenecen, con aciertos, con desaciertos? Porque es un texto muy filosófico, por lo cual Perón se autoriza como un político parcialmente ilustrado. Filósofo. Sí, claro. La idea del político filósofo político, ahí en ese texto Perón se hace cargo de eso. Sin duda está en la mano de Carlos Astrada. Esto también ha sido muy discutido. Carlos Astrada Claro. fue un gran filósofo y estaba muy imbuido del existencialismo. De hecho, es el primer argentino que toma el legado de Heidegger, publica en el año 33 El juego existencial, y fue un gran filósofo, un gran profesor de filosofía, Astrada, pero otros dicen, no, el texto no está escrito por Carlos Astrada, sino que efectivamente Perón estaba muy interesado en estas cuestiones, pero verdad que ahora está disponible, o sea, recuperado, mejor dicho, el audio de la intervención de Perón y lo que luego constó en las actas del Congreso. Y hay unas cuantas páginas de diferencia. O sea que luego se agregaron en las actas del Congreso de Filosofía páginas que no fueron leídas por Perón en ese momento. Pero bueno, seguramente es un texto que recibió la asesoría de algunos intelectuales filoperonistas, pero lo importante es que cuando uno lee un texto, uno se hace cargo de la autoría del texto, más Claro. allá de la colaboración que haya No, recibido eso o no hay duda. Perón hace propias esas palabras.
Exacto, exacto. Bueno, Andrés, digamos, me parece que digamos hemos llegado a un punto, digamos, Hemos llegado a un buen punto, de sí. síntesis, digamos, que nos deja también para poder abordar otra etapa, ¿no? Digamos, que también nos dé cuenta de Sí, haremos otra vuelta. el querido David Viñas, ¿no? Y también de José Pablo. Sí, José Pablo Feynman, pero para cerrar 30 segunditos, yo creo que Dale. en definitiva que es para perfilarlo, de muchas maneras, esta lectura de la comunidad organizada y lo que Perón dice ahí dentro de Heidegger y de Sartre. Pero yo olfateo que lo que veía Perón con cierto disgusto era, creía ver él en Sartre y en cierta intelectualidad europea un decadentismo. Y Exacto, él apostaba de alguna manera porque era parte del programa político, la esperanza es parte del programa político peronista, no es exacto, simplemente una consigna. Entonces, la apuesta a la esperanza que hay en la doctrina peronista, eh, con razón, Perón no la encontraba en Sartre. Pues Sartre en todo eso vería una especie de candidez paternalista cuasi ridícula. Pero el propio Sartre, en esta entrevista de Radio Canadá de la década del 60, que les recomiendo mucho, pongan, insisto, en YouTube Sartre, Radio Canadá, dice, pero yo tengo muy claro, dice Sartre, que yo soy un intelectual europeo y que eso implica una serie de cuestiones que no valen inmediatamente para los intelectuales del tercer mundo, dice Sartre, que era la expresión en boga en ese momento. Los intelectuales del tercer mundo, dice Sartre, se tienen que poner a disposición de su país, de su gobierno, de su partido, por ahí quieren escribir, tienen que dar clases. Son claro. cuestiones que son inherentes, dice el propio Sartre, a los intelectuales del tercer mundo. Yo soy un intelectual europeo, por lo cual me dedico sí a ser solidario con algunas causas del tercer mundo, pero no soy un intelectual del tercer mundo. Y es que estoy sociedad desarrollante contra no es tercer mundo. Es una, así como últimamente, no encontrar sentados y con la filosofía y está parcialmente bien. Yo soy un intermedio, no necesariamente intelectual, preocupaciones y ocupaciones del Río de la Plata. Así que estamos acá, pero de apertura. Es muy interesante, pero habría que hacer un debate que se llama. Sí, Pero eso lo vamos a lo largo del tiempo.